Profesor, no se escucha.
Profesor. Profesor, está muteado. Es el primer integrado donde lo vamos a estudiar, lo vamos ahora a ver con más detalle, pero van a estar presentes en prácticamente todos los combinacionales integrados que vamos a ver en el tema. Su utilidad va a ser dotar a estos combinacionales de una mayor capacidad. Es decir, con ellas vamos a poder construir combinacionales integrados de mayor capacidad. Vamos a ver qué pasa si al circuito que tenemos aquí le añadimos una entrada E que va conectada, como veis, a todas las puertas AND. Y a esa entrada la vamos a llamar entrada de habilitación. Las entradas de habilitación se denotan con la letra mayúscula E, porque habilitación en inglés empieza por E, enable. Esa entrada E tiene el comportamiento siguiente. Cuando es 1, al ser una entrada en la puerta AND en 1 es el neutro del producto, al final el circuito realiza la función de decodificación que hemos visto antes. En cambio, cuando E adopta el valor 0, claro, al meter un 0 por cada una de estas entradas en las puertas AND, las salidas se van a poner a 0, todas a 0, independientemente del valor de las entradas de dirección. Es decir, el integrado ya no realiza la función para la que ha sido diseñado, que es la de decodificar las entradas de dirección, sino que simplemente todas sus salidas se ponen a 0, ninguna está seleccionada. Se dice que el combinacional está deshabilitado. Así pues, estas entradas de habilitación nos dan, digamos, la posibilidad de poder decidir cuándo queremos que nuestro combinacional funcione como tal o cuando queremos que el combinacional esté deshabilitado y, por tanto, no realice la función para la que ha sido diseñado. Normalmente, cuando los circuitos combinacionales integrados forman parte de un circuito más complejo, no se indica el detalle de las puertas que los constituyen, sino que directamente se pone un recuadro en cuyo interior se indica la función que realiza el combinacional y en la periferia de ese recuadro se indican las entradas y salidas que tiene. En este caso, entrada de habilitación, entradas de dirección y las 4 salidas son 0, 1, 2 y 3. Bueno, para terminar, comentaros que cuando el decodificador está habilitado, cada salida realiza un producto canónico de las entradas de dirección. Es decir, esta primera salida genera el producto complemento de A1 por complemento de A0, la segunda complemento de A1 por A0, la tercera A1 por complemento de A0 y la cuarta A1 por A0. Y esto es debido a que, como veis, los inversores están colocados de tal forma que por cada salida se va generando precisamente un producto canónico de una función cuyas entradas serían A1 y A0. Otro concepto importante que vamos a manejar mucho con combinacionales integrados es el de entradas y salidas activas en alta o baja. Vamos a aprovechar que estamos estudiando el decodificador para ver este concepto. Os he vuelto a dibujar aquí el decodificador tal y como lo hemos estudiado en la transparencia anterior, junto con su tabla de verdad y la descripción externa. ¿Qué ocurriría si sustituyéramos las puertas AND que tenéis aquí por puertas NAND? Bueno, pues lo único que cambiaría en la tabla de verdad es que aquí aparecerían las columnas de 0, 1, 2 y 3 complementadas respecto a cómo aparecían en esta otra tabla. ¿Eso que tenemos ahí es un decodificador? Pues sí, también es un decodificador, porque como veis, para cada combinación de las variables de dirección, una y solo una de las salidas aparece seleccionada frente a las demás.
La diferencia respecto al decodificador anterior es que ahora la salida seleccionada se pone en 0 en vez de... Es decir, las salidas activas o seleccionadas ahora están en 0 y las salidas inactivas o no seleccionadas en 1. De hecho, cuando el decodificador está deshabilitado, como veis, todas las salidas se ponen en el nivel inactivo, que en este caso es el 1. Bueno, pues este es el concepto de salida activa en baja. El nivel activo, en vez de ser el 1 lógico, es el 0. Pero el comportamiento del dispositivo es el mismo. Seguimos teniendo un decodificador. Ahí tenéis el esquema con el que representaríamos este decodificador con salidas activas en baja. Como una salida activa en baja su comportamiento es como el de una salida activa en alta complementada, la notación para las salidas activas en baja es esta que tenéis aquí. Se usan los círculos inversores para indicar que son salidas activas en baja. Que por tanto, el nivel activo es el 0. Yo puedo hacer esto mismo en las entradas de dirección. Yo puedo complementar aquí las entradas de dirección y para dejar el circuito inalterado, volver a complementar aquí en las entradas de las puertas NAND. Así el circuito que tengo aquí sería equivalente al que tenemos aquí. Lo único que cambia es que ahora nuevamente he consultado las columnas de las entradas de dirección. Nuevamente lo que tengo es un decodificador con salidas activas en baja y ahora las entradas de dirección también son activas en baja. En vez de mostrarme aquí el código binario de la salida seleccionada, lo que tenemos es el complemento del bit a bit de ese código binario. Pero sigo teniendo un decodificador. ¿Cómo denotamos estas entradas activas en baja? Pues igual que las salidas activas en baja, las denotamos con estos círculos inversores. Y puedo hacer lo mismo también en la entrada de habilitación. Puedo añadir aquí un complemento y también añadir complementos en las entradas estas A. Como el complemento del producto es la suma de los complementarios, este circuito se me transforma en este otro, donde ahora tengo puertas OR. Aquí tenéis la tabla de verdad del circuito. Ahora, cuando E es 0, el circuito está habilitado y cuando es 1, está deshabilitado. Tenemos también la entrada de habilitación activa. Vamos a ver ahora un ejemplo de decodificador comercial, en concreto el integrado 138. El esquema de entradas y salidas lo tenéis aquí y aquí su tabla de verdad. Se trata de un decodificador de 3 bits de dirección, activos en alta, que tenéis aquí, y 8 salidas activas en baja. De tal forma que dependiendo de la combinación de 3 bits que pongamos aquí en binario natural, aquella salida cuyo subíndice coincida con ese número en binario natural es la que se pone a 0 y las demás quedan en 1, que es el nivel inactivo para este tipo de salidas activas en baja. El combinacional incluye además 3 entradas de habilitación, 2 activas en baja y una activa en alta. Las 2 activas en baja tienen que estar a 0 y la activa en alta en 1 a la vez para que el decodificador esté habilitado. Si no, estará deshabilitado y todas sus salidas se pondrán en 1. Aquí abajo podéis ver un ejemplo del montaje que había que hacer con 2 de estos decodificadores para conseguir uno de mayor capacidad, de 16 salidas. Al decodificador A le vamos a encargar implementar las salidas de O0 a O7 y al decodificador B las salidas de 8 a O15. El decodificador completo tendrá 4 entradas de dirección. La más significativa, la A3, la vamos a conectar a través de una entrada activa en baja de habilitación del decodificador A y de la activa en alta del decodificador B. ¿Por qué? Pues porque cuando A3 es 0, eso es porque el número de 4 bits A3, A2, A1 y A0 es un número comprendido entre 0 y 7. Y en esa situación, la salida seleccionada tiene que estar en el decodificador A y por eso lo habilitamos cuando A3 es 0. Cuando A3 es 1, es porque el número de 4 bits A3, A2, A1 y A0 está comprendido entre 8 y 15. Y por eso, cuando A3 es 1, habilitamos el decodificador. El resto de entradas de dirección entra por igual a los 2 decodificadores para ya dentro de cada decodificador individual a poder seleccionar la salida concreta. En cuanto a las entradas de habilitación que nos sobran, pues por ejemplo, podemos coger esta activa en baja y esta activa en baja para tener un terminal global de habilitación del decodificador. Si yo pongo este terminal en 1, deshabilito a la vez los 2 decodificadores y todas las salidas se me ponen.
Y finalmente, la otra entrada de habilitación que me sobra en cada decodificador, esta la conectaré a 1 porque es activa en alta y esta la conectaré a 0 porque es activa en baja. Es muy importante, nunca debemos dejar sin conectar entradas en los combinacionales. Si hay entradas que nos sobran, como estas entradas de habilitación, en el ejemplo que estamos viendo, hay que conectarlas a los valores lógicos que no me estorben. En este caso, en 1, esta entrada y esta en 0. Y para terminar con los decodificadores, vamos a ver qué utilidades tienen, aparte de la operación de direccionamiento o decodificación inherente en su definición. También se pueden utilizar decodificadores para generar funciones lógicas. Para una función n variables necesitaríamos un decodificador de n bits de dirección. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nos piden implementar una función z de 3 variables a, b y c, definida como la suma de los términos canónicos 0, 1, 3, 5 y 6, usando un decodificador integrado. Bueno, pues tendríamos que utilizar un decodificador integrado con tantas entradas de dirección como variables tenga la función, en este caso 3. Por tanto, un decodificador con entradas de dirección a 0, a 1 y a 2. Bien, como hemos visto, si nosotros conectáramos aquí las entradas A, B y C de la función, sabemos que cuando el decodificador está habilitado, cada una de estas salidas genera un producto canónico de esas variables de dirección. Con lo cual aquí tendríamos los productos canónicos de las 3 variables, desde A por B por C hasta complemento de A por complemento de B por complemento de C. Como la función es la suma de los productos canónicos 0, 1, 3, 5 y 6, me bastará con conectar aquellas salidas del decodificador cuyos números coincidan con estos a una puerta OR. Así tendré la función Z ya implementada. Daos cuenta que una suma de productos es una estructura AND OR de 2 niveles. La estructura AND la tenemos dentro del decodificador y aquí tenemos la puerta OR. Si tuviéramos el decodificador con salidas activas en baja, eso significa que está implementado con puertas NAND. Bueno, pues en vez de una puerta OR tendríamos que añadir una puerta NAND. Y así tendríamos la estructura de 2 niveles NAND propia de los circuitos combinacionales, construidos empleando únicamente puertas NAND. Y la última aplicación es que los decodificadores se pueden utilizar para hacer operaciones de demultiplexación. Ya estudiaremos en qué consiste esto cuando hayamos visto más adelante los demultiplexos. En esta sesión vamos a empezar con lo que son los circuitos combinacionales. El objetivo de la unidad o del aprendizaje es que ustedes diseñen y ensamblen circuitos digitales empleando la característica de estos circuitos combinacionales para que ustedes puedan ejercer automatización y control de procesos industriales. Para el día de hoy lo que vamos a empezar va a ser con los codificadores. Toda la información relacionada con lo que vamos a ver se encuentra en el libro de Fundamentos de Sistemas Digitales de Floyd Thomas. Ahora, un codificador, si se dan cuenta, bueno, aquí en la imagen tenemos un codificador decimal BSD. Por ejemplo, este codificador tiene 10 entradas, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. hasta el 9. Cada entrada corresponde a un valor decimal. Por ejemplo, si tú agarras y oprimes un botón que se conecta aquí en el 1, tú sabes que estás oprimiendo el número 1. Pero lo que hace es que me lo va a codificar a una salida binaria de 4 líneas o de 4 salidas. Ahora, este tipo de codificador tiene 10 entradas, como lo acabo de mencionar, y para cada una de ellas corresponde un dígito decimal. Y a la salida vamos a contar con 4 salidas que corresponden al código BSD. Ahora, este codificador básico que estamos utilizando de ejemplo sería un codificador de 10 líneas a 4 o un codificador de 10 a 4. Ahora, estas líneas de salida, estas 4, lo podemos relacionar, o de hecho lo vamos a relacionar con la tabla de verdad de 4 entradas. No sé si se acuerdan en mapas de Carnot o en álgebra de Boole, cuando hacemos nuestra tabla de verdad.
esos valores que podíamos asignar a nuestras variables, pues eso es un código binario. Ahora, BCD significa Binary Code Decimal o decimal codificado en binario. Eso es lo que significa BCD. Ahora, el código BCD se muestra en la tabla, y a partir de estos podemos determinar la relación entre cada bit BCD y los dígitos decimales. Por ejemplo, a la salida que tiene un 1 es a 0, a 1 sería el 2, a 2 sería el 4 y a 3 sería el 8. Ahora, 1, 2, 4 y 8 corresponden al valor significativo en decimal de la posición en la que están los dígitos binarios. Eso ahorita lo voy a explicar con más detalle. Ahora, si lo relacionamos, por ejemplo, si yo le hago llegar un dato aquí al 0, mi código en binario o mi codificador me va a estar entregando todos ceros. No sé si se acuerdan que el número 0 pues serían puros ceros. Ahora, si yo llego a imprimir el 5, pues el código binario A3 va a ser 0, A2 va a ser 1, A1 va a ser 0 y A0 va a ser 1. Ahora, estos códigos, estos dígitos decimales tienen una codificación. Vean que cada número tiene su código. No sé si recuerdan que es muy parecido a lo de las tablas de verdad. Vean, en la primera columna que es A0 empieza 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 en 1, 1 en 1. En la segunda columna que es A1, pero nosotros le decíamos B, es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. De 2 en 2. En la tercera, pues tendría que ser de 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Y en la cuarta y última columna serían de 8 ceros, de 8 unos. Aquí nada más hay 2 porque nada más estamos considerando los números decimales, ¿no? Y eso está el 9. Podemos extender nuestra tabla hasta el 15 para tener las 16 combinaciones de una tabla de 4 entradas. Ahora, el código BCD es muy parecido al código binario, o es el código binario de las tablas que utilizamos en nuestras tablas de verdad. Ahora, para que podamos comprender la lógica de funcionamiento de este codificador BCD, observamos que para la entrada A3, para la salida A3, solamente los unos que aparecen es en el 8 y en el 9. Si nosotros lo pasamos a una compuerta OR, podemos decir que el A3 va a tener un valor 1, ya sea con el 8 o el 9. Acuérdense que la compuerta OR, eso es lo que en realidad es su función. No importa, con una de las dos que tenga un 1, mi salida A3 va a ser un 1. Ahora, para A2, las entradas que tienen un 1 es el 4, el 5, el 6 y el 7. O sea que en términos de una compuerta OR, A2 es igual a 4 más 5 más 6 más 7. Aunque una de ellas tenga un 1, pues vamos a activar nuestra salida A2. Ahora, para A1, las entradas activas serían el 2, el 3, el 6 y el 7. En términos de una compuerta OR podemos decir que 2, 3, 6 y 7. Y para nuestro A0 es el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y los podemos relacionar otra vez igual. O sea, A0 va a ser igual a 1, a 3, a 5, a 7. ¿No? Si estos números decimales, tú le estás, por ejemplo, pulsando un botón, con uno de ellos nada más, nosotros vamos a activar nuestra salida. Ahora, un ejemplo de cómo trabajan estos codificadores. Vean, el principio de funcionamiento se basa en las compuertas OR. Como son 4 salidas, pues vamos a tener 4 compuertas. Ahora, para poder bueno, ya habíamos dicho que íbamos a tener 4 salidas, A0, A1, A2, A3, y lo estábamos relacionando con las compuertas OR. Por ejemplo, para el A3, bueno, ahí están nuestras entradas del 1 al 9. Para el A3, tenemos que sería el 8, el 9. O sea que yo le voy a mandar una señal al A3 desde el 8 y al A3 desde el 9. Con eso yo ya puedo digitar, o estoy asegurando que mi salida A3 tenga
una señal o un dato, un bit, por así decirlo, y recibe un dato de acá del 8 del 9. Nos vamos con el A2, que es el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, esta compuerta A2 va a recibir del 4, del 5, del 6 y del 7. No importa cuál de ellos oprima, siempre va a activar la A2. Vamos con el A1, que sería el 2, el 3, el 6 y el 7. Y pues por último tendremos el A0, que el A0 tiene más entradas, ¿verdad? Es el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Básicamente este es el circuito de codificación de los números decimales a 4 salidas. Ahora, el número 0, si se dan cuenta, no aparece aquí arribita ni tiene entradas, porque estos codificadores por default te van a entregar el 0000. O sea, no tiene caso que tú gastes más entradas y más líneas u otra compuerta para tú colocar el 0. Sabes que si tú no estás oprimiendo ninguno de estos, en automático todos estos van a estar en 0. Ahora, ese es el codificador uno de los codificadores que vamos a utilizar para hacer las prácticas en multisim. Es el 74147 y es un codificador con prioridad, con entradas activas a nivel bajo. O sea que aquí lo que nosotros vamos a introducir son ceros en vez de unos para los dígitos decimales del 1 al 9 y las salidas BCD activas a nivel bajo. Por ejemplo, en automático, pues aquí vamos a tener puros unos. 1, 1, 1. Todo hasta acá. Todos van a estar. Cuando yo tenga todos en 1, todas mis entradas en 1, mi codificador me va a estar entregando 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque trabajan a lógica negativa. Eso es lo que quiere decir estas a nivel bajo, lógica negativa, a nivel alto, lógica positiva. Ahora, es más o menos así es el encapsulado. Y la distribución de los pines, pues es de la siguiente manera. Es del 1, por lo regular los integrados traen una bolita aquí, o traen una mosquita aquí, y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vean, dígito 1, 2, el 3, acá está, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y llegamos hasta el 9. Ahora, de aquí, pues la patita 8 es el GND y 16 es el voltaje o la alimentación. Las salidas A0 está en el 9, A1 está en el 7, A2 está en el 6 y el A3 está en el 14. Y ese es el integrado que nosotros ocuparíamos. Por ejemplo, ¿qué significa que sea un codificador con prioridad? Este codificador me va a entregar a la salida el valor con mayor, la entrada que tenga mayor valor o de mayor prioridad. Por ejemplo, vamos a decir que tú aquí le estás mandando un 0 porque trabaja a nivel bajo, y un 0 en el 2 y un 0 en el 6. Entonces, aquí a la salida me va a entregar el código del número 6. ¿Por qué? Porque el número 6, perdón, también el número 6 está un poco bajito, pero no importa. El número 6 es el que tiene mayor prioridad. Eso es lo que significa que los codificadores trabajen con prioridad. Ahora, entradas a nivel bajo. Interpretan los ceros en la entrada. Por ejemplo, aquí por default habíamos dicho que todas las entradas tienen que tener un 1. Incluso esta bolita que está acá, estas bolitas indican que trabajan con lógica inversa o con lógica negativa. En vez de mandarles unos, como estamos acostumbrados, nosotros vamos a mandar ceros. Y también trabajan con salidas a nivel bajo. Por ejemplo, aquí dice, entregará su código BCD o binario en valores opuestos. Por ejemplo, el número 0, por ejemplo, por default aquí todos estarían en 1 y me tendría que entregar el número 0. Por default, cuando nosotros sabemos que el 0 en decimal corresponde al 0000.
pero como trabaja en lógica inversa, esos valores me los va a invertir. Y el inverso de 0 es 1, 1, 1, 1. Cuando hagamos en la práctica en multisim, o empezamos a desarrollar la práctica en multisim, ahí se va a observar mejor lo que significa estas salidas a nivel bajo, entradas a nivel bajo. Ojo, aquí ustedes tienen que poner en la hoja de datos, ustedes tienen que leer bien cómo trabaja su lógica estos integrados. Si son con lógica positiva, entonces trabajan con unos. Y si son con lógicas negativas, trabajan con ceros. Eso es lo que quieren decir esos niveles. Ahora, el integrado del 74-147 que nosotros vamos a comprobar para la práctica, su tabla de verdad correspondería a esta. Vean, en esta entrada de cajón, tú tienes que todas las entradas están en 1. Aquí, de hecho, esta incluso la podemos quitar o eliminar. ¿Por qué? Porque por default me entrega el 0, o me entrega la salida 0. Vean, cuando todas las entradas son unos, pues mi salida, como trabaja en la lógica inversa, me va a entregar 1, 1, 1, 1. Todos van a estar encendidos, por así decirlo. Ahora, cuando yo le mando un 0 por el 1, o sea, por acá, un 0, y todo lo demás, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 9, deben de estar en 1. Entonces mi salida A3 va a ser 1, mi salida A2 va a ser 1, mi salida A1 va a ser 1 y mi salida A0 va a ser 0. Y se dan cuenta, si ven ustedes una tabla de verdad, es lo opuesto, nada más, es como si estuvieran al revés. Ahora vamos a ver lo interesante, por ejemplo, aquí en el número 5. En el número 5, por ejemplo, vean, tú le vas a mandar un 0 aquí y ve, la entrada 6, la 7, la 8 y la 9 van a estar en estados de nivel 1. Ahorita voy a explicar por qué, lo que significa por prioridad. Y en default, vean, la tabla de verdad dice que acá están en X. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué en X? ¿O estas X qué significan? Esas X significan que del 5 para abajo, el 4, el 3, el 2, no nos importa en qué valor estén, si están en ceros y unos. O si todos son ceros, o si todos son unos, no nos importa. ¿Por qué? Porque como es un codificador que trabaja con prioridad, pues me va a entregar el código del número 5. Pero del 6, el 7, el 8 y el 9, esos sí tienen que estar sus unos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estuviera aquí el 0, entonces me codificaría el número 9. Así es como trabajan estos codificadores. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que el 0, aquí sea 0, acá sea 0, acá sea 0. O sea, la lógica que hemos estado trabajando con las compuertas y las tablas de verdad, pues simple y sencillamente yo todas mis salidas, el A3, el A2, el A1, pues yo todas las voy a negar o les voy a poner una compuerta nada. Por ejemplo, si aquí me llega un 1, a la salida me va a entregar un 0. Si yo niego todas mis salidas de mi codificador, entonces ahora sí voy a obtener la tabla de verdad con la que estamos acostumbrados a trabajar. Vean, aquí ya está 01, 01, 01, 01, 00, 11, 00, 11, 00, etc. Y así nos evitamos de estar, ¿cómo se llama? De estarnos enredando o confundiendo con esta tabla de verdad de este codificador. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a trabajar con esto. Bien. Ahora, en multisim, pues vamos a armar este circuito. En la siguiente sesión voy a ir explicando cómo irlo armando paso a paso. Si se dan cuenta, aquí están 9 pulsadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos con su resistencia de pull-up. O sea, aquí con esto yo garantizo que me llega un 1 lógico, a mi codificador. Vean, en las salidas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todas mis salidas las estoy negando. Por ejemplo, si yo aquí le mando un 0 en el 3, aquí todos son unos. 1, 1, 1, todos tienen un 1. ¿Por qué? Porque están con su resistencia del pull-up.
como todos somos, yo le estoy mandando un 0, cuando yo oprimo el botón, ve mi voltaje se va al negativo y yo aseguro que sea un 0 lógico en la entrada. Estoy mandando un 0 aquí. Ahora, en teoría, como yo ya estoy negando las salidas, entonces A3 es 0, va a estar apagado, A2 es 0, va a estar apagado, y A1 es 1 y A0 es 1. Sabemos que ese es el código binario para el número 2, pero aquí ya está codificado. Por ejemplo, una persona que no sabe del código binario, pues simple y sencillamente no va a saber qué valor está representando aquí. Pero nosotros, como estamos más familiarizados con esto, pues sabemos que sería el número 3, perdón. Entonces, vamos a hacerlo en multisim y para que veamos el principio de funcionamiento del codificador. Nos vemos en el siguiente. En esta sesión vamos a empezar. Bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión, les enseñaremos a realizar el circuito que están viendo en pantalla, el cual es un comparador digital de dos números de 3 bits cada uno. Como saben, ustedes ya pueden encontrar en el mercado circuitos integrados que realizan esta función, como lo es el 74HC85, que es un comparador de dos números de 4 bits. Pero para este video les vamos a mostrar cómo hacerlo con compuertas lógicas, las más básicas, AND, OR y NOT. Además nos vamos a apoyar de circuitos 74LS48, los cuales son decodificadores para displays de 7 segmentos. Y esto es porque aparte de mirar el resultado de la comparación de ambos números con un LED, vamos a observar su valor decimal en los displays. En el canal ya tenemos un video acerca de un comparador de 2 bits. Si es lo que están buscando, está apareciendo justo en este momento en la parte de arriba. Bueno, antes de empezar con el armado del circuito, vamos a entender un poco de con el ejemplo más sencillo que hay. En primer lugar, la función de un comparador es, valga la redundancia, el comparar dos magnitudes de entrada diferentes y encontrar la relación que hay entre ellas. Para entender esto de mejor manera, vamos a ver la tabla de verdad de un comparador de dos números de un bit. Como podemos observar, tenemos dos entradas distintas, llamadas en este caso A y B. Y para ellas vamos a tener tres salidas distintas. La primera, donde A es igual a B, donde A es mayor a B, y por último, donde A es menor a B. Siguiendo esta tabla de verdad, es como tenemos las siguientes funciones booleanas. Muy bien, una vez visto este ejemplo, pasamos a observar el caso del comparador de 3 bits. Así que pasamos a observar su tabla de verdad. Y en base a esta, vamos a obtener la siguiente expresión para la primera salida, haciendo uso de la suma de productos. Es decir, vamos a enlistar todos los valores donde tenemos un 1 a la salida. Así obtenemos la siguiente expresión. Como vemos, es una expresión bastante larga, así que si su propósito es armar el circuito en físico, pueden apoyarse de compuertas XOR, y así tendríamos lo siguiente. Hacemos lo mismo con las siguientes dos salidas. Aquí ya fueron simplificadas con álgebra de Boole. Muy bien, podemos ver que tenemos tres funciones distintas. Ya las hemos simplificado a lo máximo posible, pero vemos que aún así tenemos funciones algo largas. Y esto podría ser una molestia principalmente si debemos armar el circuito en físico por el costo de los materiales y el espacio que esto requiere. Así que como último paso,
vamos a cambiar una de estas funciones por una suma negada de las otras dos. Así que, por ejemplo, aquí en este caso nosotros vamos a elegir S1 o A es igual a B, ya que como podemos ver es la función más larga de las tres. Entonces vamos a cambiar esa. Por lo tanto, en lugar de ser igual a esto, cambiaría de esta manera. Como mencioné, esto pueden hacerlo con la que ustedes quieran. Es decir, si desean cambiar S3, entonces S3 pasaría a ser la suma negada de S1 y de S2. Muy bien, una vez que ya hemos visto esto, ahora sí vamos a pasar a ver el circuito en Proteus. Muy bien, ya tenemos aquí el circuito que vieron en un inicio del video. Decidimos hacerlo mediante un subcircuito para que se viera un poco más ordenado. ¿Cómo empezamos este? Simplemente nos vamos a la parte del modo de subcircuito aquí. Le damos en Default, le damos un clic en donde nosotros queramos iniciar y, por ejemplo, lo arrastramos hasta acá. Aquí soltamos. Y aquí simplemente ya lo podemos hacer más grande o más chico a nuestro gusto. Para ingresar en él le damos clic derecho y seleccionamos esta opción. Y aquí podemos trabajar con un nuevo circuito para no revolvernos con el otro. Para salir simplemente le damos clic derecho donde sea y le damos en esta opción. Ya nos regresa esta parte de acá. Las entradas que pusimos aquí están de acuerdo a la tabla de verdad que les enseñamos. Este es nuestro número A y y el de acá es nuestro número B. En este caso, nuestra entrada llamada A es nuestro bit más significativo del primer número y nuestra entrada llamada C es el bit menos significativo. Así igual con D y con F respectivamente para el número B. Ocupamos nosotros estos llamados logic state. Como pueden ver, aquí está su nombre, que nos permiten ingresar ceros o unos respectivamente. Ya depende de ustedes si van a armar el circuito en físico, van a usar respectivamente botones, ya sea con resistencias pull-up o pull-down. Tenemos aquí los circuitos 74 LS48 que mencionamos, son los decodificadores y nuestros displays de 7 segmentos. Aquí tenemos los 3 LEDs que nos van a indicar la relación en la entrada. Como pueden ver, estas entradas y salidas las colocamos de igual manera yéndonos aquí al modo de subcircuito. Simplemente seleccionan entrada y las ponen aquí en el extremo del subcircuito y le asignan el nombre que ustedes quieran. Igualmente a las salidas. Estas entradas y salidas se van a relacionar con entradas y salidas que tengan el mismo nombre dentro de este subcircuito. Bueno, una vez explicado esto, vamos a ver lo que hay dentro de este. Y como podemos ver, tenemos este circuito, es algo largo, como ya lo habíamos dicho. Tenemos las 6 entradas, entrada A, entrada B, entrada C del primer número y la D, E y F del segundo. Tenemos aquí una compuerta NOR para obtener todas las salidas A negada, B negada, C negada, D negada, E negada y F negada. Como nosotros les mostramos en un inicio del video, decidimos hacer las ecuaciones con compuertas A de más de 2 entradas. Normalmente las que venden en circuitos integrados son compuertas A de 2 entradas. Aquí nosotros, para no hacer el circuito tan grande y que puedan visualizarlo en la pantalla fácilmente, decidimos hacerlo con compuertas de 4 o de 3 entradas. Aquí tenemos la ecuación formada que les mostramos al inicio del video. Recordemos que son esta antes multiplicación y tenemos todos los productos y simplemente todas estas con una OR. Y esta es la ecuación para A es mayor a B, como pueden ver aquí. Enseguida tenemos la segunda ecuación. Aquí a cada una de las entradas están el nombre a la que pertenecen para no utilizar cables, para no hacer el circuito algo muy revuelto, que no puedan leerlo o visualizarlo de buena manera. Y hacemos lo mismo, todos los productos de la ecuación que les mostramos en un inicio, lo mandamos a una compuerta OR, en este caso de 7 entradas. Y para esta salida es la salida donde A es menor a B. Por último tenemos esto. Como ya habíamos dicho, es la suma negada
de las dos funciones anteriores. De estas dos, primero lo ponemos en una OR y la salida de esa la negamos con una NOT. Y así es como obtenemos el resultado A es igual a B, perdón. Muy bien, y ahora para los displays. Para los displays, como simplemente estamos usando un número de 3 bits, entonces no es necesario que hagamos otro procedimiento más que enviar directamente las mismas entradas a las entradas de los displays. Es decir, tenemos aquí a 0, como ya habíamos dicho, este es nuestro bit más significativo. Tenemos a 1 y tenemos a 2. Y respectivamente acá abajo B0, B1 y B2. Muy bien, este es todo el circuito nuevamente. Vamos a mostrarlo nuevamente por si no alcanzaron a verlo bien en algún aspecto. Y como les mencionaba, en estos subcircuitos, las entradas o salidas que pongamos en la parte de afuera se van a relacionar con las entradas o salidas que tengan el mismo nombre aquí dentro. Así es la manera en cómo funcionan estos. Y son de mucha ayuda para hacer nuestro trabajo un poco más ordenado. Bueno, ya que lo hemos visto, entonces nos vamos a ir a la parte de afuera para probarlo nuevamente. Así que es muy importante que recuerden que los 74 y el S48, en este caso que solo estamos utilizando números de 3 bits, el cuarto, la entrada D, la mande a tierra para que lo detecte como un 0. Muy bien, entonces vamos a correrlo. Y como podemos ver, aquí tenemos todos en 0, por lo tanto tenemos encendido el LED que nos indica que A es igual a B y los displays en 0. Si metemos un 1 en nuestro bit más significativo, va a cambiar a 4 y nos indica que A es mayor a B. Si metemos un 2 aquí, vemos que el LED sigue igual, pero nuestro display ya cambió. ¿Por qué sigue igual? Porque estamos metiendo un 4 y un 2. Ahora, ¿qué pasa si metemos un 4 aquí? Este nos va a cambiar debido a que aquí ya estamos metiendo un 6 y aquí seguimos metiendo un 4. Entonces, ¿qué pasa si metemos aquí un 2 también? Entonces vuelve a nuestro LED donde A es igual a B. Bueno, y eso es todo por ahora. Esperamos les haya gustado el video. No olviden dejar un like y suscribirse. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, falta exponer mi grupo, el grupo 8. Ese es el último tema y hemos preparado una exposición muy breve, la verdad, ¿Sobre qué? de codificadores y decodificadores. Ya. Lo haces el miércoles, ¿ya? ¿El miércoles? Ah, Lo decía porque preparamos una exposición bien breve. O sea, no nos va a tomar mucho tiempo. a ver, ya. ¿Qué grupo es? Grupo 8. Ya. Ya ahorita presentamos. Buenas noches, profesor. Adelante. Somos el grupo 8 y nos toca exponer sobre el tema de codificadores y decodificadores.
que justamente es el tema de la clase de hoy. Los integrantes somos 5. Tenemos a Aquino Rafael Aquijito Dustin, Ruiz Mercado Renato André, Torres Morán Paul Michel, Condori Cruz Aileen Natalie y Delgado Chávez José Frank. Para esto primero hemos preparado una introducción. En esta introducción hablaremos sobre lo que es un circuito combinacional. Un circuito combinacional es un circuito que tiene una cantidad de entradas M y una cantidad de salidas N, en el que el valor de sus salidas en un determinado instante depende del valor de las entradas en ese mismo instante. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que es un circuito que no tiene memoria. Por ejemplo, en la imagen vemos un circuito combinacional que tiene 3 entradas que son A, B y C, y 2 salidas que son F y G, las cuales son 2 funciones booleanas que dependen de las variables de entradas, donde tenemos que F está en función de A, B y C, y G también está en función de A, B y C. Siendo, por ejemplo, el valor de la función F, A más C complemento por D, y el valor de la función G, A por complemento de B más D. Pues de manera similar tenemos también en el dominio digital, a menudo se requieren, a los datos se requiere cifrarlos o también se coloca dentro de códigos, como también comúnmente se puede descifrar o obtener los datos reales del código recibido, lo cual se refleja en su salida. Esta tarea de cifrar y descifrar los datos se realiza mediante codificadores y decodificadores. En los codificadores vemos que solo hay una entrada activa a la vez y se tiene una salida de código binario, mientras que en los decodificadores entra el código binario y solo se tiene una salida activa a la vez. Y ya que el código binario también está algo relacionado con este tema, entonces hablaremos un poco sobre esto, aunque no es el tema de exposición, pero se hablará brevemente sobre esto. Los números binarios, o el sistema binario también, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1. Esto en informática y en electrónica tiene mucha importancia, ya que las computadoras trabajan internamente con 2 niveles. Por ejemplo, hay o no hay tensión, si hubiera o no hubiera corriente, o también si estuviese encendido o apagado. Lo que hace que el sistema de numeración binario sea su sistema de numeración natural. Como vemos en esta imagen que está a la derecha, los números binarios empezarían por el 0 y después el 1, al igual que en el sistema decimal. Y ahora tendríamos que pasar al siguiente número, que sería de 2 cifras, porque no hay más números binarios de una sola cifra. Por ejemplo, en el sistema decimal, el número máximo de una sola cifra no es el 10, sino que es el número 9. Y en el sistema binario pasa lo mismo, solo que el número máximo de una sola cifra no es el 2, sino que es el número 1. Por lo tanto, el siguiente número binario sería combinar el 1 con el 0, lo que sería el 1-0 en base 2. Lo que le seguiría sería el 1-1 en base 2. Y ahora ya no habría más números binarios de 2 cifras. Entonces pasaríamos a los que son de 3 cifras. Lo que nos daría el siguiente número, que sería el 100, también en base 2. Luego el 101, el 110 y el 111. Y así consecutivamente serían los números de 4 cifras, 5 cifras, 6 cifras y así aumentando. Cada uno de estos, claro que tienen su equivalente en el sistema decimal. Normalmente, para pasar del sistema decimal al binario, no se haría de la misma manera que hemos hecho hace un momento, sino que se haría con divisiones sucesivas. Pero, ya que este no es el tema de exposición netamente de hoy, no vamos a entrar mucho en este tema. Así que, con esto le doy el pase a mi compañero para que nos hable sobre los codificadores. ¿Cuál es tu apellido? A Ruiz Mercado. Ruiz Mercado, ¿no? Sí, profesor, Ruiz Mercado. Ya, ahora sí, continuando con los codificadores, un codificador vendría a ser un circuito combinacional que cuando se activa una de las entradas aparece un determinado código o una combinación lógica en las salidas. Esto de acá vendría a ser las reglas del código que se desean que se verán reflejadas en la tabla de verdad del sistema. Siguiente, Peter, por favor.
Y con respecto a los tipos de codificadores, el primero que voy a mencionar va a ser el codificador con prioridad. En este caso son aquellos en los cuales se activan simultáneamente varias entradas. La combinación lógica de salida vendría a corresponder a solo una de las entradas activadas, que normalmente es la de mayor valor decimal. Siguiente PPT, por favor. Ahora con respecto al codificador decimal con prioridad, en este caso, como se mencionó, cuando se activa una de las entradas decimales, las salidas toman el estado correspondiente a su código, que en este caso vendría a ser el código BCD. Y además se asegura que ante varias entradas activas, solamente la de mayor orden aparecerá codificada en la salida. Siguiente PPT, por favor. Con respecto a los codificadores sin prioridad, en este caso se caracterizan porque cuando se activan simultáneamente varias entradas, en las salidas vendría a aparecer la combinación lógica, que vendría a corresponder a la suma lógica de las salidas que se obtienen, pero en cada una de las entradas activadas por separado. Y además esto implica que solamente una de las entradas puede ser activada cada vez, ya que si no el código que se desea vendría a ser uno falso. Siguiente PPT, por favor. En este caso, con el codificador decimal BCD sin prioridad, como se puede apreciar, es un codificador de 10 a 4 y como también se mencionó que es sin prioridad, ya que si se presentan dos entradas simultáneamente, las salidas serán las que corresponden a cada entrada por separado. Y bueno, eso sería toda mi parte. Ahora va a continuar mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? Condori Cruz. A ver, un momento, por favor. Bueno, pasamos a hablar sobre los decodificadores. Un decodificador es un circuito combinacional cuya función es inversa a la del codificador. Tiene como función detectar la presencia de una determinada combinación de bits en sus entradas y señalar la presencia de este código en la salida. Un decodificador presenta n líneas de entrada para gestionar n bits. Y en una de las 2 a la n elevado líneas de salida. Para cualquier código dado de las entradas, solo se activa una de las n posibles salidas. Como se muestra en el gráfico, cuando hay una n señal de salida o de entrada, presentan 2 elevado a la n señales de salida. Siguiente, por favor. Al funcionamiento, por ejemplo, tenemos el decodificador de 2 a 4, en las cuales se presentan dos tipos de señal X y Y, las cuales presentan 4 salidas. Se observa que la salida es 1 cuando las entradas y las salidas, las entradas X y Y son 0 y 0. Luego, en la siguiente salida de 1, presenta la salida número 1 cuando las entradas son 0 y 1. Y en la salida de 2, presenta funcionamiento cuando las entradas son 1 y 0. Siguiente, por favor. Luego tenemos un decodificador de 3 a la 8, como ya se vio anteriormente, para que se vean el número de salidas, es 2 al cubo. Presentan 3 señales, X, Y y Z, de las cuales presentan 8 salidas, desde el D sub 0 hasta el D sub 7, las cuales presentan funcionamiento en manera diagonal. Siguiente, por favor. Esta sería su representación gráfica, en las cuales se ven tres entradas A, B y C, y las salidas 2 a la N, que serían 8 salidas. Siguiente, por favor. Aplicaciones. Su función principal es la de direccionar espacios de memoria. Un decodificador de n entradas es capaz de direccionar 2 a la n espacios de memoria. Para poder decodificar un kibibyte de memoria se necesitan 10 bits, ya que la cantidad de salida sería 2 a la 10 igual a 1024. De esta manera, con 20 bits se tiene 2 a la 20, que equivale a un megabyte, y con 30 bits, 2 a la 30, que equivale a 1 gigabyte. Siguiente, por favor.
Eso le pasa a mi siguiente compañero. ¿Cuál es tu apellido? Torres Morán, profesor. Bueno, yo hablaré de lo que es las aplicaciones, en este caso la aplicación a teclados alfanuméricos, en donde estos pues se caracterizan por generar un código Johnson de tantos bits como teclas se vayan a necesitar, y estos se convierten en una salida binaria. Entonces, los codificadores comerciales tienen una tabla de verdad que es la que se muestra con el código de prioridad y sus respectivas salidas binarias. Entonces, las relaciones entradas y salidas es que para n salidas binarias existen 2n entradas. Siguiente diapo, por favor. Ahora, las entradas de D sub 7 a D sub 0 corresponden a lo que es los botones del teclado. Entonces, cuando se desea multiplicar la cantidad de botones, se pueden conectar codificadores en cascada, pero tienen que respetarse lo que es la relación de entradas y salidas. Entonces, de esta manera, las salidas Q son normalmente conectadas a un microcontrolador, y este microcontrolador es el que va a interpretar el valor alfanumérico. Entonces, son enviadas a un codificador paralelo serie, y de esta manera son transmitidas como dato a alguna terminal. Siguiente diapositiva. Ahora voy a explicar lo que es la aplicación en el cifrado y descifrado de datos inalámbricos, que en este caso se debe mencionar que para las comunicaciones inalámbricas la prioridad es la seguridad de datos, ¿no? Ya que hay muchas formas de brindar seguridad de los piratas informáticos. Entonces, este ejemplo principalmente funciona con el diseño de algoritmos de cifrado y descifrado. Y en su mayoría se usan los keypads 4x4 o teclados como el que se muestra para que se puedan transmitir los datos al microcontrolador. Y estos teclados o keys son detectados por el microcontrolador y los datos deben cifrarse. Entonces aquí se utiliza un codificador. Este convierte los datos en un código secreto por seguridad y lo envía a un transmisor. Entonces de esta manera el transmisor transmite los datos cifrados al destino, y el receptor pues lo recibe con una frecuencia determinada, ya sea la configuración, y esto es descifrado por un decodificador según el algoritmo y muestra los datos descifrados en un display de 16x2. Siguiente diapo, por favor. Ahora en la aplicación también voy a explicar lo que es el control de velocidad para un motor moderno. En este caso, un controlador esencialmente compara los valores deseados y reales de las variables de interés y se ajusta al esfuerzo de control de modo que el valor real coincida con el valor deseado. Entonces, en este ejemplo, se implementa pues en un tablero de microcontrolador Arduino, en donde la velocidad del motor se va a medir usando un codificador. Y la velocidad deseada se establece pues usando un potenciómetro, ¿no? Moviéndolo. Y el motor es potenciado pues usando un protector de motor. Finalmente, esta es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un equipo de terminal de datos DTE, como por ejemplo una computadora, y un equipo de comunicación de datos DCE, que sería por ejemplo un módem. Siguiente. Ahora le doy paso a mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? Delgado. Delgado. Sí, Delgado. Profesor, buenas noches. A mí me tocó la simulación. En este caso voy a presentar un codificador que es sin prioridad, que es de 8 a 3. En este caso, acá tenemos la tabla de verdad, y en este caso si yo yo si pongo acá la entrada 1, no voy a simularlo. Y lo estoy simulando, ahora si pongo la entrada 1, no pasa nada acá. Acá en E1 sí. Se prende C, en ese caso está simulando bien, ¿no? Ahora presiono en E2 y se prende B, y después presiono 3 y se prende B y C. Lo que sería en decimal sería 3, ¿no? Y
No, pero sería sin prioridad porque en este caso si yo prendo E2 y E3, lo tomaría los dos. A ver, tomaría, en este caso no habría, pues, sería sin prioridad, o sea, si fuera con prioridad prendería solo B y C nomás, pero en este caso no, es sin prioridad en este caso, ¿no? Y ya, y entonces acá es otro con prioridad. En este caso es el codificador 74LS148N. Y acá implementé sus 5 LEDs y sus 8 switch. Y bueno, acá, como vemos, acá pongo a todos, le pongo uno, pero en este caso no codifica. Pero sí prende los 3 LEDs de acá, que es A0, A1 y A2, ¿no? Y GS también prende, pero E0 no prende. Y en este caso, si yo apago EI, si yo apago EI, entonces también va a prender, pero no codifica tampoco. Y ahora si en este caso yo apago EI, y también apago 7, entonces todos... Ah, no, espérate, no, disculpe. Voy a simularlo. En este caso, perdón. Tengo que apagarlo ya. En este caso se apagan los 3 LEDs, se apaga A0, A1 y A2. Y luego si yo en la entrada 6 pongo 0, sale A0, A2 se apaga, A1 también se apaga y A0 se prende, ¿no? Y también igual así de esa manera, ¿no? A 5 le presiono, le pongo 0 y sale C sale 0, B sale 1 y A sale 0, ¿no? Así de esa manera, ¿no? Y luego acá en el diseño, acá tengo un decodificador 74LS47N, en este caso es un display de 7 segmentos. Si yo voy a simular, acá voy a simular, en este caso acá están todas las entradas binarias son 0, ¿no? Y luego ahora si yo prendo en A1, sale las salidas codificadas sería en el display sale 1. Y si yo en B enciendo en B, entonces la salida sale 2, ¿no? Y si yo enciendo A y B, la salida sale 3. Y así sucesivamente, ¿no? Como está en la tabla. Ahora, acá tengo uno más amplio. Acá uso un codificador y un decodificador. Y acá ya se me hace más ordenado, ¿no? Y si yo presiono acá S1, me sale 1. Si yo presiono 2, me sale en el display, me sale 2. Si presiono en S3, me sale 3. Así sucesivamente, ¿no? Y eso sería todo, profesor. Bien, Cornejo, García Valverde, Rodríguez Marchán. Presente, profesor. Villanueva Ticona. Presente, profesor. Zúñez. Cancho. Presente, profesor. Contreras Soria. Lozano Retuerto. Presente, profesor. Lovera. Presente, profesor. Bancachi. Vilca Flores. Torres Morán.
Presente, profesor. Ruiz Mercado, Presente, profesor. Aquino, Presente, profesor. Delgado, Presente, Delgado, profesor. Condori, Presente, profesor. Bosque, Espinosa, Presente. Huanco, Peña, Margarito, Presente, profesor. Custodio, Álvarez, Presente, profesor. Cajo, Arenas, Garay, Presente. Rodríguez Obregón, Rodríguez, presente, profe. Berrocal Cumba, Fernández Villar, López Chino, Parián García, Presente, profesor. Rojas Barnet, Presente, profesor. Aramburú, Romero Ávila, Angelino Gutiérrez, Escalante, Presente, profesor. Fernández Castillo, Presente, profesor. Prado, Aquí, presente, profesor. Moreno Peláez, Presente, profesor. Laveriano, Presente, profesor. Osco, Presente, profesor. Espinosa Francia, Presente. Flores Palomino, Presente, profesor. Guamán Barrientos, Lauro, Presente, profesor. Medina, Payares. Presente, profesor. Bien, ahí nos quedamos, hasta el miércoles. Profesor, disculpe. Mañana tomamos la votación. Menos mal conectado lo que es el micrófono. Bien, hasta mañana. Profesor Cornejo también presente.